únicamente a Jesús. ¿Ven? Se aplica únicamente a Jesús. Es un verbo del idioma griego compuesto que combina la palabra para mantenerse con la palabra sobre. Entonces se refiere a alguien que se mantiene sobre, o sea, alguien que tiene la autoridad total sobre otro, cuando se le dice el maestro. Entonces, que Pedro estuviera de acuerdo o no con el mandamiento de Jesús no era, hermanos, lo que importaba, no era lo esencial. Jesús era el Señor y Él era el siervo. Eso era lo que importaba, un siervo que estaba presto a obedecer. Este es el punto que nosotros tenemos que tomar cuando Pedro usa la palabra maestro. Por eso, hermanos, tenemos que entender que si nosotros deseamos ser discípulos de Jesús, hay algo que debemos entender. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que Él es el maestro. Tenemos que entender esta situación, hermano. Que Él es el maestro. Al maestro no le enseñamos, sino que Él nos enseña. Al maestro, hermanos, no le decimos qué vamos a hacer, ni qué no vamos a hacer, sino que Él nos dice lo que tenemos que hacer. Maestro, en otras palabras, hermanos, es una palabra de mucho peso. Es una palabra de mucho peso. Y usarla en este contexto que la usó Pedro era una palabra de mucho peso en referencia al Señor Jesús. Los maestros, hermanos, no hacen sugerencias. Los maestros no dan consejos, sino que los maestros dan mandamientos. Y en el caso del Señor Jesús, eso era lo que estaba haciendo. Estaba dando mandamientos que han de ser obedecidos sin un cuestionamiento alguno, sin que se cuestionara aquello que Él estaba diciendo. Y hermanos, y no era para menos, estaba hablando el Señor Jesús, estaba hablando Dios en persona. Bueno, a Pedro tal vez le pareció una tontería llevar la barca a aguas profundas. A lo mejor le pudo parecer esta situación, bueno, ¿y qué voy a hacer? ¿Por qué voy a llevar la barca a aguas profundas? Es probable que le diera pena a lo mejor echar las redes. Puede que oyera hasta risas de los demás pescadores, risas burlonas, burlándose de Pedro. ¿Y qué van a hacer? Si es de mar, si no hemos hallado nada. Yo he platicado con pescadores en el muelle artesanal, cuando suben las lanchas allí en el puerto de la Libertad, y yo le preguntaba a algunos que si trae buena pesca, me dicen, no, está malo, y su rostro lo demuestra. Vienen tristes, vienen deprimidos porque la pesca no ha estado buena. No hay cosa más triste, hermanos, para un pescador que se dedica enteramente a ese trabajo, que la pesca sea totalmente deficiente. Pueda que oyera risas de los pescadores en son de burla. Sin embargo, Pedro hizo lo que el maestro le mandó. Miren qué hermoso. Pedro hizo lo que el maestro le mandó. ¿Cómo recompensó el Señor su obediencia, hermanos? Bueno, no pasó mucho tiempo para que Pedro sintiera, por decirlo así, un tirón en las cuerdas de aquellas redes. Él y sus ayudantes comenzaron a sacar las redes que estaban llenas de peces. Llenas de peces. Dice la Escritura que hasta se rompían las redes. Los peces pululaban pues dentro de las redes, y las colas de estos, podemos imaginarnos aquella imagen, cómo es que chapoteaban la cantidad de peces. Hermanos,
que cuando estos hombres se esforzaban por tirar de las redes para ponerlas dentro de la banca, aquellas redes totalmente pesaban. Y yo solo me imagino a Pedro, esto es algo que yo me imagino que cuando llama a sus compañeros hasta buzó un silbido, les silba y les dice: vengan a ayudarme, porque no podemos contar estos peces. Hermanos, Jacobo y Juan vinieron en su barca de pesca. Pronto ambas barcas dicen que estaban cargadas de peces resbalosos que caían pesadamente, tan cargadas que estaban que hasta peligraban hundirse aquellas barcas. Estas, hermanos, no eran barcas artesanales, porque ellos se dedicaban a la pesca artesanal pero profesional, y se ha comprobado que las barcas que se usaban en este tiempo en el mar de Galilea o lago de Genesaret, en este tiempo eran barcas que tenían 7 u 8 metros de eslora, o sea, de largo. ¿Ven? Entonces no era una simple lancha las que tenían ellos, eran lanchas bastante profesionales de acuerdo a la época. Entonces, hermanos, jamás vieron estos hombres curtidos por el sol, sucios, jamás vieron estos hombres curtidos, jamás vieron estos pescadores otra captura tan grande de peces, hermanos. Jamás. Ahora, qué reveladora debió de haber sido esta experiencia para Pedro y para los demás pescadores. Aun cuando se trata de la pesca, nuestro Señor sabe de lo que está hablando. Hermanos, Él sabe de lo que está hablando. La mayoría de las veces, hermanos, los mandamientos del Señor tienen sentido para nosotros, pero no hay garantía de que siempre será así. Puede que usted desee dar algunos ejemplos de algunos mandamientos divinos que no tenían sentido. Por ejemplo, cuando se cayó aquel muro de Jericó, el Señor les dice que caminaran y que dieran vueltas y vueltas, y que iba a llegar un momento que aquellos muros se iban a caer. ¿Ven? Y se cayeron. O pueda que usted a lo mejor no le haya sentido a que el Señor le dijo a aquel hombre que se sumergiera 7 veces en el río Jordán para ser limpio de su lepra. ¿Por qué? Usted se indague de cosas que realmente son la voluntad de nuestro Señor. Así lo quiso Dios y lo tenía que cumplir. El hombre se puso soberbio, no lo quería hacer, pero si quería ser limpio se tuvo que sumergir 7 veces en el río Jordán, y a lo mejor no lo quería hacer porque era un río sucio. Y él le dice: Habana y Farfán son mejores ríos, pero no, el Señor le dice que hiciera lo correcto. Pueda que para algunas personas, hermanos, no tenga sentido que para lavar los pecados hay que sumergirse en agua. Y así, hermanos, pueda que para algunas personas no tenga sentido en nosotros los cristianos practicar la cena del Señor como un mandamiento cada primer día de la semana. Pero el Señor lo ha dicho que lo tenemos que hacer. La pregunta no es: ¿tiene sentido esto para mí? La pregunta es, hermanos, ¿es esto lo que Cristo me pide que haga? Esa es la pregunta. ¿Es esto lo que Cristo me pide que haga? Si lo es, respondamos como lo hizo Pedro. Dice Pedro: en tu palabra haré lo que pides. Por eso, hermanos, si obedecemos, al final hallaremos que el método del Señor es el método correcto. Eso es lo que tenemos que entender. Por eso, si usted desea ser discípulo de Cristo, que Él es el maestro de todo,
y deberá estar conforme a tal convicción. Pero hay algo más, hermanos. Hemos dicho dos cosas. Estas dos cosas son: hay algo que debe aprender, hay algo que debe entender. Una tercera situación: hay algo que usted debe reconocer. Y miren lo que dice en los versos 8 al 10 de este capítulo 5 de Lucas. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescadores de hombres. Pedro había visto a Cristo hacer algunos milagros impresionantes. Recuerden que lo había visto convertir el agua en vino, lo había visto sanar al hijo de un noble, había estado presente para ver a Cristo haciendo muchas otras señales y maravillas, pero ninguno de los demás milagros le afectó tanto como este milagro. Este milagro tenía que ver con el oficio de Simón. Y es que esto es impactante, hermanos. Usted póngase en su oficio. El hermano Mayo en su oficio de albañil, el hermano Natarén en su oficio de zapatero, y así cada uno de ustedes póngase en su propio oficio. Por eso es que le afectó a Simón. Se relacionaba nada menos que con su forma de vida. Le hizo ver que Jesús es Señor de todo. Cuando Pedro vio a Jesús con otros ojos, Pedro, hermano, se vio a sí mismo. Se vio a sí mismo Pedro. Repentinamente le abrumaron sus propósitos o sus propios defectos, por decirlo así. Dice que cayó de rodillas ante Jesús sobre el montón de agitados peces y dijo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. En otras palabras, hermanos, Pedro respondió como otros siempre han respondido cuando de repente son confrontados con el poder y la gloria de Dios. Mire, en Génesis capítulo 18, verso 27, dice acá: y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Cuando Abraham se da cuenta que está hablando ante el Señor, como quien dice: yo no soy tan digno de hablar con mi Señor, porque yo soy polvo y ceniza. Miren lo que dice Job en su libro, en el capítulo 42 y el versículo 4, en una forma muy especial. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Después de que Job había estado sufriendo con esa enfermedad terrible que le llegó, después de que le habían hostigado terriblemente los tres amigos, entre comillas, Job le está diciendo a Dios: tú me enseñarás. Luego en Isaías, en el capítulo 6 y el versículo 5, también hay otra enseñanza del profeta Isaías muy hermosa. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Hermanos, esta es la realidad. Si usted desea ser discípulo de Jesús, debe reconocer dos verdades. En primer lugar, usted tiene que reconocer que Él es todo.
Observe precisamente el tratamiento que le dio Pedro a Jesús cuando confesó su pecaminosidad. Le llamó Señor. Y el mismo apóstol Pablo dijo que si uno desea ser salvo, debe confesar con su boca que Jesús es el Señor. Y esa es una realidad. Quien no confiesa con su boca que Jesús es el Señor, pues evidentemente no puede ser salvo. Luego, hermanos, nosotros vemos en segundo lugar que al reconocer que Él es todo, uno debe reconocer que uno no es nada. Uno tiene que reconocer, hermanos, que uno no es nada. Debe reconocer su necesidad de Él. Y esto es lo que hizo Pedro. Reconoció la necesidad del Señor. Reconoció la necesidad del Maestro. Un hombre lleno de sí mismo, hermanos, o sea, un hombre lleno de orgullo. Un hombre orgulloso no puede reconocer la necesidad de Jesús. No puede reconocer la necesidad que tiene de los demás. Un hombre lleno de sí mismo no tiene cabida para el Señor Jesús. Jesús no puede usar a aquellos que en una forma vanagloriosa, en una forma petulante, dicen de una o de otra manera: Señor, mira qué bueno soy. Recuérdense aquel que oraba públicamente, que se vanagloriaba él por sí solo. Entonces, hermanos, si una persona tiene esta actitud, no puede recibir la ayuda de nuestro Dios. Cristo solo puede usar a los que caen a sus pies, reconociendo sus debilidades y, por supuesto, reconociendo su dependencia de Él. Esa es la situación. Usando las palabras de otros hermanos, uno debe de estar dispuesto a decir de esta manera. Lucas dijo: Dios, sé propicio a mi pecador. Dios, sé propicio a mi pecador. Pero también, hermanos, hay un cuarto aspecto muy importante que quiero que tomemos en cuenta. Que hay algo que debe cambiar. Y lo dice en el verso 10, en la última parte que tenemos aquí analizando en Lucas capítulo 5. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Hay algo que debe cambiar. Cuando Pedro vio la brecha que le separaba de Jesús, ¿qué fue lo que le dijo? Apártate de mí. Dichosamente podemos ver que Jesús no le hizo caso, hermanos. Imagínense que nosotros le dijéramos al Señor, por causa de nuestros pecados o de lo que sea, apártate de mí, y que Él nos haga caso y que de veras se aparte de nosotros. Hermanos, es algo verdaderamente terrible. Entonces, dichosamente, Jesús no le hizo caso a Pedro cuando le dijo: apártate de mí. En lugar de esto, miren lo que sucedió, que Jesús se acercó a Pedro presentándole un desafío especial. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Hermanos, en el idioma griego la palabra que se traduce por pescador es un verbo en tiempo presente que indica acción continua. No se trataba de una aventura fugaz, pasajera, sino de una ocupación para toda una vida. Además, la palabra griega significa atrapar con vida, es decir, que atrape o tomarás a hombres vivos, le está diciendo. Ellos iban a estar trayendo hombres a Jesús que da vida al mundo. Y Mateo recoge el llamado de esta manera en una forma muy clara: venid en